Se levantó de la cama y buscó a Imelda, pero la mujer no estaba en la casa. Quizás había tenido que ir a la mansión por alguna urgencia de los Khalil, pero se le hizo extraño porque el intercomunicador era muy ruidoso y ella no lo había escuchado. Fue al baño, tomó una rápida ducha y al vestirse miró su atuendo. Lo mismo de siempre. ¿Acaso debía de ponerse ropa más formal por ser su cumpleaños número 18? No quiso, pues si a ella misma no le importaba su santo, menos, a excepción de su madre y de Julio, a otra persona. Aunque de repente recordó a David. Por sus palabras, él sí esperaba que pasara ese día para hacer lo que tuviera planeado. De nuevo, como venía haciéndolo los últimos días, pensó en irse de la casa Khalil. No se lo había dicho a su madre, pero se había convencido de que debía salir de esa casa. Se dirigió a la cocina y antes de preparar el almuerzo que llevaría al instituto, le mandó a Gabriel un mensaje por el celular. Estoy pensando muy en serio en irme de aquí. No tardó en llegarle la contestación. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lejos, quiero irme lejos. Si pudiéramos irnos tú y yo a donde nadie nos encuentre. Mientras preparaba su lonche, esperó una respuesta, pero no la hubo. Se sintió triste. Sus ojos se llenaron de lágrimas y si no las derramó, fue porque por la ventana le llegó la voz de Julio desde afuera. Imelda, ¿estás segura de que debes decirle? Sí, Julio. Sabes muy bien que le hice esa promesa y hoy es el día para cumplirla. Pero ¿qué caso tiene que lo sepa, amiga mía? Ella es más feliz así, creyendo que... No, Julio. Una promesa hay que cumplirse. Adentro, Patty se acercó a la ventana y sin dar muestra de su presencia, siguió escuchando con más claridad. ¿Y qué tal si lo toma mal, Imelda? Sí, siempre he tenido miedo de su reacción. Quizás por eso no se lo dije en cuanto tuvo razón de ser. Pero aún así, mi deber es decirle la verdad, y más vale tarde que nunca, ¿verdad? Sé lo mucho que te angustiaste por la llegada de este día, pero todavía puedes pasar por alto esa promesa que en primer lugar no debiste hacer, Imelda, porque debimos entregarla en ese mismo instante. La voz de Imelda se rompió al responder. Por favor, Julio, no me reproches de nuevo eso. Mira, gracias por guardar en tu habitación esta joya y también el que le hubieras conseguido este estuche. Este será el regalo más, quizás lamentable que le daremos, ¿no es así? Y a pesar de eso, estás decidida a dárselo. Se lo daré aunque me cueste su cariño. ¿Quieres estar presente? No, prefiero que no. A Patricia le había resultado extraña toda la conversación, y cuando acudió presurosa a la puerta, sintió una horrible zozobra. Su madre había entrado, así que lo primero que la joven vio fue su rostro transformado por la angustia, y aunque la voz de Imelda no la demostró, para Patty no pasó por alto la aflicción de la mujer. Buenos días, hija. ¿Dormiste bien? ¿A dónde fuiste, mamá? Ah, es que vino Julio a traerme esto. Patricia enfocó su mirada en el estuche, pero sin decir más, Imelda pasó a su lado para dirigirse a la pequeña sala, en donde se sentó en el sillón pequeño. Hasta entonces, Patricia notó su palidez, y no fue sino hasta que la chica se paró delante de ella que Imelda dijo: «Este es tu regalo de cumpleaños, querida». Le alargó la caja. Patricia la miró un instante y a punto estuvo de rechazarla. Sin embargo, la tomó con manos temblorosas. «¿Qué es?» «Ábrelo». La joven, sin poder controlar el temblor de los dedos, dudó en abrir aquello. «Es hora de que conozcas la verdad, mi niña, y solo te pido que cuando lo sepas, no me odies por no ser lo que te hice creer que soy». Fue al finalizar sus palabras que las lágrimas de Imelda se desbordaron. Al verla, Patricia se sintió muy enternecida por su madre, así que se inclinó para abrazarla y no pudo evitar un nudo en la garganta. «Por favor, mamá», dijo en un susurro, «no llores. Mira, si es por lo que hay en esta caja, no lo quiero. Sabes que no tienes que darme nada, ¿verdad que sí lo sabes, mamita?» Imelda se separó de su hija, absorbió el líquido nasal
y secándose las lágrimas, ordenó en tono bajo: «Te pertenece, así que abre ya esa caja o si no, lo haré yo». Sin más remedio, Patricia levantó la tapa. Sus ojos se iluminaron ante la visión y, perpleja, admiró un collar, el que tomó para examinarlo mejor. La joya era más hermosa que algunas de las que la señora Khalil tenía. La cadena era de oro, engarzada con diminutos brillantes. De la cadena colgaba un pequeño camafeo en forma de corazón, también de oro, coronado alrededor con piedras semejantes a las de la cadena, aunque más finas, y a pesar del decorado, el collar no se veía extravagante, sino que había sido hecho con una refinación especial, que se apreciaba una delicada elegancia. «¡Qué hermoso collar, mamá! ¿De dónde lo sacaste?». Sus nerviosos dedos tocaron el pequeñísimo broche que, a un lado y por debajo de una joya, abría el corazón. Lo movió a un lado y la parte superior se abrió. De ese modo parecieron dos corazones unidos por finas y pequeñitas bisagras camufladas por los diamantes. «¡Es un portarretratos!». La chica detalló en uno de los corazones la fotografía de una hermosa joven que, muy sonriente, la miró. La foto tenía el tamaño justo para llenar el interior, quedando vacío el otro corazón. «¿Quién es, mamá? ¿Quién es esta linda mujer? ¿Y por qué no hay foto de este lado? ¿No debería ir también una foto aquí?». Levantó la mirada para ver a su madre. La palidez de Imelda la asustó. Además, había vuelto al llanto. Mas a pesar de la condición de su madre, Patty volvió a preguntar: «¿Quién es esta mujer, mamá?». «Ella es tu madre, Patricia», informó Imelda en medio de un potenciado dolor. Ella amaba a Patricia y la había criado como si fuera su verdadera hija. «Es tu verdadera madre». «¿Qué?». Patricia retrocedió unos pasos, miró a Imelda, perpleja. «¿Qué dices? Mamá, no bromees». Imelda la observó con sus ojos nublados por las abundantes lágrimas. En silencio suplicó comprensión. Era muy duro para ella revelar esa realidad, pero no podía seguir faltando a su palabra. Ya no quería vivir en una mentira. Patricia tenía derecho de conocer la verdad. Tenía el derecho de buscar a su familia de sangre si así lo quería. «No, no es broma», afirmó con voz temblorosa por el llanto. «Esa mujer de la fotografía es tu verdadera madre. Un jueves 15 de junio del año 2000. Esa fecha la recuerdo muy bien por lo que sucedió ese día. La mujer de esa foto, una completa desconocida para mí, tocó la puerta de esta casa». Imelda se apresuró por el pasillo, sintiéndose esperanzada. Quizás fuera la respuesta al anuncio que Julio había puesto esa misma semana en el periódico, en la sección de empleos a alguien enviado por la agencia. La familia Khalil estaba a pocos días de volver después del mucho tiempo de estar ausente de México, y con su regreso era necesario volver a llenar las vacantes que habían quedado, pues antes de irse, la señora Tania había despedido a algunos empleados, dejando solamente a Imelda, que era el ama de llaves, a Julio, el jardinero, y a Toña, la cocinera. Ellos tres eran los que, desde tiempo atrás, habían estado sirviendo al matrimonio Khalil. El trío se encargó bien de atender todos los asuntos de la mansión Khalil, pero con la familia en casa, habría más trabajo y por eso la señora Tania le había pedido en la última llamada que tuvieron por teléfono que contratara más personal, incluida una nodriza, pues el matrimonio volvía con un bebé de pocos meses de edad. Ya voy, caramba, qué impaciencia», gritó irritada. Pero por mucha exasperación que sintiera por la insistencia, el timbre no dejó de sonar. En el pasillo se encontró a Julio, quien al escuchar el llamador había entrado desde el jardín para atender. «Abro yo, hombre», le dijo ella. Él asintió, pero caminó a su lado mientras ella seguía diciendo: «Sí, Julio, espero que sea alguien que le guste trabajar, no como las que estuvieron aquí antes de irse los señores». Pues sí,
No sé si son solo imaginaciones mías, pero creo que hay menos gente que quiere trabajar en las casas, le dijo Julio, casual. No son imaginaciones tuyas. Ahora muchos quieren ganar dinero sin esforzarse demasiado. Pero también hay que tener en cuenta que en muchas partes los del servicio doméstico son poco valorados y por ello mal pagados. Eso también es cierto, así que somos afortunados. Digo, la señora Khalil nos da un pago justo. ¿O tú qué crees? También nos da techo y comida. ¿Qué más queremos? Que deje de sonar ya ese timbre, hombre, exclamó Imelda. Es así que es una persona muy mal educada. Creo que ni siquiera voy a entrevistarla, Julio. Mas en cuanto ella abrió la puerta, quedando Julio detrás, una pálida mujer, bastante débil para seguir sosteniéndose en pie, se derrumbó en sus brazos. Por un instante, Imelda no supo qué hacer, pero al ver el charco de sangre que había en donde la mujer estaba parada, se alarmó y gritó asustada. ¡Julio! ¡Ayúdame con esta tipa! ¿Qué sucede? ¿Quién es? Preguntó el hombre poniéndose a su lado. ¿Qué sé yo? Pero mira, está de parto. ¿Ve cuánta sangre ha perdido? ¡Santo Dios! Exclamó el sujeto. De inmediato tomó a la mujer en brazos. ¿A dónde la llevo? Preguntó mirando para todos lados. ¡A mi casa! Imelda lo siguió cuando el hombre salió de la mansión, apresurándose por el jardín. En el trayecto, ella se adelantó para abrirle la puerta y dejarlo pasar a sus dominios. Lo guió a su habitación, así que ahí, Julio dejó a la mujer en la cama. La mujer los miró agradecida, a pesar de que su mirada estaba opaca. «Está muriendo», musitó Julio, apenado. «¿Qué hacemos?» «Creo que no hay tiempo, Julio, pero llama a una ambulancia y mientras llega, tendremos que ayudarle a dar a luz. El bebé está en peligro. Si no nace pronto, se ahogará». Julio llamó a la ambulancia. Luego, acercándose a Imelda, dijo con firmeza: «Dime qué quieres que haga». «En el cajón de esa cómoda tengo unas tijeras y elástico. Corta un trozo y luego desinféctalos con el alcohol de ahí y me los traes. Si nace el bebé, habrá que cortar el cordón umbilical. Ella tendrá que pujar para que la criatura nazca». Miró a la mujer. ¿Escuchó lo que tiene que hacer? Ella sintió dispuesta, dándole a entender que haría todo lo que pudiera. ¿Cuándo comenzó la hemorragia?, le preguntó Imelda mirando con horror la fuente del líquido rojo que parecía inagotable. Las lágrimas de la parturienta también brotaron imparables y en un esfuerzo susurró: «Desde que me bajé del camión, toqué en otra casa. No había nadie, ni en calle. Tuve que seguir aquí. Salve a mi bebé». Imelda tragó saliva, porque la parada más cercana del camión estaba a varias cuadras de la casa. Muy afectada por el estado de la madre, retiró de su hombro un pequeño bolso que llevaba con ella, y al ponerlo en una silla, deseó que ambas vidas se salvaran. Por eso la asistió como bien pudo para que la mujer diera luz. Mientras la ayudaba, empujando a la criatura hacia abajo por encima del vientre, entre que la madre pujaba, siguió haciéndole preguntas, como por ejemplo cómo se llamaba, de dónde era, quién era el padre de la criatura, si podían localizarlo para llamarlo. Pero la mujer, sumida en la debilidad, para lo único que se dio aliento fue para pujar. Julio apretaba delicado y compasivo su mano derecha para animarla y no dejaba de decirle que ella podía. Fue así que la criatura nació en medio de la agonía de su madre. Imelda ató el cordón con el trozo de elástico a cierta altura del ombligo y lo cortó. Después de hacer que la criatura llorara para que pudiera respirar por sí misma, la puso en brazos de la mujer. El ama de llaves no solo observó con cuánto amor recibía su retoño, sino que lo percibió. «Es una bella niña», susurró sin lograr ocultar su impotencia por no poder hacer más por la madre. La mujer miró a su hija con ojos turbios, acarició sus mejillas y besó su frente en un trémulo acto. Luego tomó el collar que llevaba oculto debajo de la blusa
y arrancándolo de su cuello, lo puso sobre el pecho de la pequeña. Prométame que dará collar, hablará de mí. Imelda se tragó las lágrimas para responder. Lo haré, se lo prometo. Jure cuidarla. Yo no puedo llamar Patricia Martín. Imelda no pudo retener las lágrimas y con voz quebrada, sin pensar en el compromiso que se echaba encima, dijo: No se preocupe, juro que la cuidaré mientras usted se pone bien. Aguante, ya viene la ambulancia. Pero la mujer, ya casi blanca por la pérdida de sangre, alcanzó a repetir su último suspiro. Patricia, llamar Martín. Llevándose las manos a la boca para sofocar los sollozos, Imelda miró morir a la mujer. La niña lloró y no paró ni siquiera cuando Imelda la levantó y acunándola en sus brazos la meció. Pobrecita, tu madre ha muerto, pero yo voy a cuidarte, no temas. Entretanto, Julio buscó alguna identificación en el bolso de la difunta. Nada, Imelda, ni identificación ni nada trae aquí, solo un monedero con poco dinero y la sección de empleos del periódico, así que venía por el trabajo. ¿Cómo se le ocurrió venir en su estado? Y además, sin nada que la identifique. Lo necesitaba, por eso, Julio, opinó Imelda en tono contrito. Julio puso una mano sobre el hombro de Imelda y mirándola serio le dijo: No puedes quedarte con la criatura. Entrégala junto con el cadáver, que el hospital se haga cargo. Sintiendo un enorme peso en su corazón, Imelda enfrentó la mirada de Julio, apretó suavemente a la bebé en sus brazos y dijo, quebrada: No puedo. ¿No oíste que le juré cuidarla? Imelda, no puedes. Un juramento hecho en su lecho de muerte. ¿Cómo puedo fallarle? Lo hiciste motivada por la compasión. Entiende que te viste obligada para darle paz. Y yo no volveré a vivir en paz si no cumplo con la última voluntad de esa pobre mujer. Ahora, por favor, tanto tú como Toña deberán guardar el secreto, porque desde este momento seré la madre de esta pequeña. Entonces, ¿mi verdadera madre se llamaba Patricia? ¿Por eso me pusiste este nombre? La voz de Patricia sacó a Imelda de sus recuerdos. Así que, callando su historia, miró con ojos lagrimosos a su hija. Dimos por supuesto que ese era su nombre y el de tu padre, Martín. A los de la ambulancia les dijimos que ella era mi sobrina y por eso pude quedarme contigo. Así te registré con mi apellido y te hice pasar como mi propia hija ante los Khalil cuando, en ese tiempo, regresaron de su viaje que los hizo estar fuera del país casi 2 años. A tu madre, Julio, Toña y yo le dimos cristiana sepultura en la sección del panteón donde están mis padres, no muy lejos de ellos. Patricia se estremeció. Pero esta mujer no les dijo nada más. No pudo darnos más información. Lo siento, y como ya te dije, no traía nada con ella que la identificara. Este collar es fino, parece muy costoso. ¿Es por eso que te empeñaste en mandarme a esas escuelas? Nadie que carezca de una posición social alta puede comprar una joya como esta. ¿Quién crees que era mi madre? No sé quién era y lo único que puedo responderte es que sí. Me vi influenciada por este relicario. Julio estuvo por un tiempo pendiente de las noticias para ver si había algo sobre ella, pero nada, jamás las hubo. Yo solo intenté darte lo que supuse que ella te habría dado. Patricia, sintiendo de repente un vacío, apretó la joya, como si de ésta pudieran salir las respuestas a otras interrogantes que rondaron su mente. Patricia, tengo que irme ya. Al escuchar su propia voz, se dio cuenta de que lloraba. Las lágrimas brotaban sin control, haciendo que temblaran sus delgados hombros. Hija, no te vayas así. Es aún temprano y tenemos tiempo de conversar más sobre esto. No, debo irme. Nos vemos, Imelda. Sin más, tomó su mochila y sin que Imelda pudiera detenerla,
salió apresurada de la casa. Su madre la siguió por todo el jardín, pero la joven, absorta en su propio pensar, ignoró los ruegos de la mujer. Salió de la mansión Khalil, dejando a Imelda muy angustiada. Mientras trotaba por la banqueta, el pensamiento de Patricia se había enfocado en una verdad que le resultó muy dolorosa. No tenía madre. La que creía era su madre no lo era. No tenía ni madre ni tío. No tenía familia. No tenía nada. No tenía nada. Nada de nada. 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 Como sonámbula, caminó por la calle sin notar un auto que se detuvo y tampoco vio a Gabriel, que asomándose por la ventanilla le gritó: «¡Patricia! ¡Espera!». No lo escuchó, sino que siguió caminando sin rumbo fijo, porque ni siquiera se había dirigido a la parada del camión. Preocupado, Gabriel bajó del auto y corrió detrás de ella, horrorizado al ver que Patricia se disponía a dejar la banqueta para atravesar la avenida. Los autos, detenidos en ese instante por el semáforo en rojo, estaban por arrancar veloces, algo que la joven no notó porque solo tenía interés en mirar ese collar que contenía la imagen de su verdadera madre. «¿Quién eres?», le preguntó a la fotografía en un murmullo. Detalló el sonriente rostro de la mujer y acarició la imagen con dedos temblorosos. «¿De dónde llegaste? ¿A dónde debo ir ahora?». «¡Patricia!», gritó Gabriel. «¡Cuidado!». No fue la voz de él, sino el claxon de un auto el que la sobresaltó. El sonido de la bocina la hizo salir de su ensimismamiento, así que se dio cuenta que había bajado de la banqueta en el preciso momento en que los autos tenían luz verde. Se echó atrás a tiempo y el auto que la había advertido pasó cerca de la banqueta en donde ya estaba Gabriel mirándola con ojos llenos de espanto. «¿Qué te pasa?». Después del susto, Gabriel sintió irritación por la actitud imprudente de ella. La tomó de los hombros y la zarandeó con fuerza. «¡Pudiste morir!». La chica se dejó sacudir sin queja alguna. Lo único que hacía era llorar. Gabriel, pensando que su llanto era por el maltrato que le estaba dando o por el susto, la abrazó con ternura y le dijo arrepentido, suavizando el tono: «Perdóname, no quise maltratarte, es solo que sentí mucho miedo». Gabriel la sintió temblar en sus brazos. Necesitada de alguien que la consolara, se abrazó a su tórax y apretándose contra él, musitó con voz temblorosa: «Perdona, no quise asustarte. Yo…». Se interrumpió avergonzada. Gabriel percibió su turbación, la separó un poco y puso su mirada en la de ella. «¿Qué pasa, Patricia? ¿Puedes decírmelo?». Ella volvió a unirse a él con fuerza. Gabriel sintió la humedad de las lágrimas, por lo que por un momento se sintió sorprendido, porque eran muchas, demasiadas desde su punto de vista, pero de ninguna manera se sintió incómodo, sino que después de la sorpresa lo embargó una tristeza profunda por ella. Tampoco le inquietó que las personas pasaran junto a ellos y les lanzaran miradas de curiosidad. No obstante, eso lo hizo recordar que no había tiempo que perder, así que, tomando a Patricia de la mano, la condujo al auto de su madre que había hurtado porque el suyo siempre estaba bajo la vigilancia de Ciro Bermúdez, ese hombre que seguramente ya se había dado cuenta de que no estaba por ningún lado de la mansión Roy. «Gabriel, no me digas que has huido», preguntó ella al ver el automóvil de Kat, al que subió. «Sí, me le adelanté a Ciro y escapé por la ventana de mi habitación», explicó él mientras encendía el motor y lo ponía en marcha. «Tu mensaje me preocupó mucho. ¿Cómo es eso de que te vas lejos? Así, tan de repente. ¿Qué te hicieron esos desgraciados para que te dejaran en este estado?». «Me ha sucedido algo que me duele mucho, pero no es por ellos». Patty, que no había guardado en la mochila el collar, lo alzó para que Gabriel lo viera, así que él tuvo que desviar la vista un instante del trayecto. «¡Qué bonito! ¿De quién es?». «Imelda me lo dio como regalo de cumpleaños. Hoy cumplió 18 y no quiero una felicitación por tu parte, Gabriel, así que no te esfuerces por decir algo al respecto. ¿Acaso yo les mandé un mensaje de felicitaciones ese día que ustedes cumplieron años?».
Ah, ¿te diste cuenta que en mayo fue nuestro aniversario? Seguro, con la fiesta que se armaron, toda la colonia lo supo. Sí, fue una fiesta obligada porque papá quiere fingir que no pasa nada con sus hijos, pero ni Gemma ni yo la queríamos. A propósito, te he contado que si nosotros hubiéramos nacido en julio, como debió ser, ¿tú serías mayor que yo? No. Pues sí, según nos dijo mamá un día, fuimos 7 vecinos, y qué bueno, porque me gusta ser mayor que tú, aunque sea un poco. Ahora, volviendo a lo de la fiesta, la verdad es que en esta ocasión fue muy amarga para nosotros. Tuvimos que poner buena cara todo el tiempo a los invitados de papá. Sí, entre ellos la Belén, Iria y además a Chichincles, dijo ella con rencor. Pero bueno, dejemos eso. Mira, este collar perteneció a mi madre, a mi verdadera madre. Acabo de enterarme que Imelda no lo es. La joven se secó las lágrimas, avergonzada por su debilidad, detestando sentirse tan afectada. No quería seguir con el patético llanto. Ante la inesperada noticia, Gabriel no pudo decir nada. Resulta que no tengo en realidad a nadie, continuó ella. No sé quién fue mi verdadera madre. Ella murió al darme a luz. No tengo una verdadera familia. Mi vida es una mentira. Gabriel se aclaró la voz al decir: Patricia, no digas eso. ¿Quién te crió? ¿Quién te cuidó de pequeña cuando enfermaste? ¿Quién estuvo a tu lado cuando lo necesitaste? ¿Quién te educó y te enseñó de la vida? ¿Quién te aconsejó y te disciplinó? ¿Quién te ayudó a levantarte cuando caíste? ¿Quién dedicó su vida a ti? Dime, Patricia, ¿quién? ¿Quién está a tu lado, apoyándote día y noche? ¿Quién escucha sobre tus alegrías, sobre tus angustias, sobre tus preocupaciones? ¿Quién, Patricia? ¿Quién lo hace? Patricia no necesitó pensarlo para responder. Imelda, mi madre. Y Julio. Él también está siempre a mi lado. Entonces, Patricia, ellos son tu familia, le dijo él, y volvió a desviar la vista para mirarla con optimismo. Porque entonces sería traicionar los principios que te enseñaron, la educación que te dieron. Sería traicionarte a ti misma, porque ellos, aunque no son tu familia sanguínea, son la verdadera, porque lo son en los sentidos más importantes, el emocional, mental y espiritual. Ahora, ponte ese collar y debes sentirte afortunada porque no todos tenemos el privilegio de saber que tenemos dos mamás. Patricia, motivada por las palabras de él, se colgó el collar y luego acarició el relicario con suavidad antes de esconderlo debajo de la playera para ocultarlo. Esa era una joya que no podía atraer a la vista por lo costosa y fina que era. Agradecida, miró a Gabriel, aceptando que él tenía razón en todo. Suspiró absorbiendo con fuerza para limpiarse la nariz que estaba inundada a causa del llanto. Y entonces recordó el primer día que conoció a Gabriel. En esa ocasión estaba igual, llorando a más no poder. No obstante, esta vez no se sintió apenada de que él la viera con los ojos irritados y llena de mocos. Y ahora, pidió él, cuéntame por qué te quieres ir lejos. Pues ya no puedo estar más en la casa, Khalil. Ellos pueden... ¿Cómo lo digo para que no suene tan feo? Di las cosas como son, Patty. Jamás has medido tus palabras, ¿verdad? Solo cuando debo considerar a mi madre, Gabriel. No quiero que tenga problemas por mi culpa si digo algo que quizás solo yo pienso que puede suceder. Ella ya no está en condiciones de comenzar a batallar de nuevo en otro lado. Su trabajo en esa casa ha sido de casi toda su vida. Está a gusto ahí, y aunque dudo que los señores Khalil le aprecien de verdad, ella cree que sí. Sí, pero conmigo no tienes que disimular. ¿Temes que algunos de los hermanos Khalil abuse de ti de otra forma? El bochorno hizo presa a Patty y solo asintió. Si sientes que es así, no estás equivocada, afirmó él, y soltando su mano derecha al volante, tomó una de Patty, la apretó y continuó hablando con firmeza. Patricia, te quiero. No, querer es poco. Te amo. Sé mi novia. No, mejor aún, cásate conmigo.
La joven despertó y se levantó, buscó a su madre en la casa. Y cuando por ningún lado la encontró, fue a darse una ducha. Ese día era el cumpleaños de Patricia. Por eso le extrañó no ver a su mamá. Ella siempre la despertaba, mientras una felicitación le cantaba. Mandó un mensaje después, en este le comentó a Gabriel que debía irse de viaje a un lugar de donde no pudiera volver. Gabriel al instante le respondió, le preguntó qué le pasaba, pero en ese momento algo la distrajo. Unas voces que entraron por la ventana. Se acercó a la ventana y vio a su madre y a su tío. Ellos conversaban de un tema que la chica no comprendió, pero poco después lo supo. Cuando su madre entró en casa, ella traía en las manos una caja que le dio a Patricia. La joven abrió la caja y en su interior miró un hermoso collar que según su madre era suyo. Patricia no podía creer que un collar tan fino pudiera pertenecerle. ¿Cómo era posible eso? Nunca más feo era el collar, y en su interior descubrió la fotografía de una mujer que sonriente la miró. Entonces le dijo Imelda que la mujer de la foto era su madre verdadera, y ya no podía ocultar el secreto. Las emociones de Patricia fueron una turbulencia. Luego comprendió por inercia que su madre no era Imelda. Muy decepcionada, Patricia salió de la casa, y ella solo pensaba que no tenía nada. Por 18 años vivió engañada. La que creía su madre le mintió, porque le ocultó esa verdad. Se hizo muchas preguntas, quién era su verdadera madre. Y mientras caminaba distraída, se encontró con Gabriel. El muchacho se había escapado de la vigilancia de su padre. Así que Patricia subió al auto que pertenecía a la madre de él. Gabriel se había preocupado por el mensaje de Patricia, así que por la ventana escapó para encontrarse con ella. Y mientras él conducía, Patricia le compartió esa novedad que la aturdía, esa verdad que Imelda le confesó. Después de eso decidieron fugarse de la ciudad. Planearon irse muy lejos, a donde nadie los pudiera encontrar. Al alejarse de la ciudad, Gabriel le dijo que la quería, o más que eso la amaba, y le pidió que fuera su esposa.